Por eso yo digo que abajo debe ser la reconciliación y hacer una fuerza y un esfuerzo pues de todo mundo de juntarse, hablarla, empezar a trabajar, empezar a hacer lazos de diálogo. Yo intenté hacer algo en Miami que se llamaba Diálogo Miami, pero esas iniciativas inmediatamente, tanto las estructuras que reciben dinero para boicotear todo tipo de unidad de la oposición, tanto gente que tiene intereses de quitarte tú para ponerme yo, y los que están allá gobernando boicotean todo tipo de unidad para precisamente que todo termine en una negociación como la que hubo en el 90, pues. Entonces, yo pienso de que la unidad tiene que ser entre los parientes, en las familias, abajo, escuchar, preocuparnos porque la situación económica y el tiempo nos está agobiando, sobre todo porque no todos van a poder seguir sustentando a su familia desde afuera. Y adentro, la gente ya no sabe qué hacer para sobrevivir. O sea, y afuera tampoco. Pues el otro día yo estuve diciendo que solo me falta vender la lora para terminar, para todos los tipos de trabajo que yo he hecho. O sea, yo públicamente he dicho qué es lo que he hecho para sobrevivir y por qué no he aceptado también hacer trabajo y mantener un perfil bajo porque yo sé cómo soy y sé la capacidad de ir a fondo. Y cuando voy a fondo y toco a fondo las cosas, alguien la va a sufrir porque yo voy a decir qué es lo que es. Y entonces yo dije que he preferido perfil bajo para saber, para poder entender qué es lo que ha pasado y cómo es el problema en Nicaragua visto desde nosotros. Los que no tenemos una afiliación política determinada, ni los que estamos observando siempre y que vemos maldad y bondad en todos lados. Los que podemos observar, por ejemplo, yo sí puedo ver humanidad en mucha gente. Yo sí pude ver, por ejemplo, cuando Daniel Ortega logró calmar el hambre al regreso del poder, y yo lo dije, lo que había gente que se estaba muriendo literalmente de hambre en Nicaragua antes de que regresara Daniel al poder. Y la primera acción que él hizo fue llevarles comida a esos grupos humanos que estaban literalmente flamélicos, niños que en las caravanas del hambre, si ustedes se acuerdan, que venían de Matagalpa caminando hacia Managua porque la sequía les dejó dañadas sus cosechas. Y poder reconocer algunas cosas es importante, pero eso no significa que justifique su abuso de poder, ¿verdad? A su abuso de poder. Y y decir, como los fanáticos, aprobar todas las porquerías que ellos hacen y aplaudirlas. Eso me parece absurdo. A como fue la represión de 2018, que fue descomunal, fue monstruosa. Eso nunca había ocurrido en Nicaragua de la forma en que hicieron daño a familias enteras, quitándole la vida a sus hijos. Eso fue lo más tremendo. Y después acosarlos y obligarlos a salir del país y quitarles la nacionalidad a muchos y a otros no permitirles entrar a Nicaragua, aunque hace poco oí la noticia de que ustedes estaban dando, que les devolvieron la oportunidad, les están mandando correos electrónicos de que ya pueden regresar a Nicaragua. A algunas personas. A algunas personas. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó? La jodienda de que siempre hay gente que no es que es cercana a mí, no tanto, que siempre me quieren colorear en algo de lo que yo no estoy comprometida. Y yo he venido exponiendo de que yo no odio a los sandinistas. No hay en mí un odio a los sandinistas por ser sandinistas, ni a los liberales por ser liberales, ni a los conservadores por ser conservadores, ni a los ateos por ser ateos. Yo no odio a los partidarios de algo. Lo que sí odio son sus acciones. Odié
como muchos, el robo descomunal que hubo cuando Arnoldo Alemán descaradamente robaba, pues. Y entonces, y cómo la gente se beneficiaba. Incluso fui golpeada por periodistas pro PLC cuando nosotros sacamos lista de periodistas que recibían dinero por aljaracas que armaban para que nosotros no pudiéramos preguntarle a los funcionarios públicos de Arnoldo Alemán qué hacían de la cosa pública y cómo administraban la cosa pública. Y ellos intervenían en nuestro trabajo porque recibían coimas, venado, para boicotear nuestro trabajo de reporteril para saber la verdad, para saber lo que estaba pasando. Entonces, ese tipo de acciones me parece que uno no puede, yo digo que no podés odiar a alguien por pensar distinto, sino por sus acciones. Yo sí le he reclamado a gente que conozco y le he dicho, ¿cómo pueden ustedes aprobar la represión? ¿Cómo pueden ustedes aplaudir que dañen a un ser humano? Que no le permitan, por ejemplo, o descaradamente le quiten sus cosas que les han costado. Y que no les permitan regresar al país o que expresen sus ideas. ¿Cómo ustedes mañana no van a estar en el poder? No son eternos. No van a ser eternos. Si creen que van a ser eternos, no es cierto. Porque es más, ni la Chayo les permite a ellos mismos. Les deja un ratito hablar y decir lo que quieran. Pero cuando la cagan como el gato sandinista, del difamador ese, calumniador ese, la cagó diciendo que iban a quemar embajadas y cosas, que promover actos terroristas contra la embajada estadounidense, lo mandaron a gallar. Entonces, eternamente no van a tener esa libertad y ellos ya están sintiendo. El mismo William Griffith, pues, después de decir de que Juan Orlando Hernández era un narcotraficante y que perepepe, y lo mandaron, después de eso nunca más volvió a hablar. Porque la cagó, porque en ese momento, o sea, si vos, esto es como decían en comunicación, siempre va a haber un ángulo ahí, donde se va a filtrar un mensaje, una información, y vas a conectar el gol. Y nada es completamente cerrado, nadie puede tener el control total de todo como lo pretende la Rosario Murillo. Todo este tiempo lo que ha querido es controlar las mentes, las acciones, de que todo, si vos ves ese comportamiento nazi de uniformar a la gente y que todos levanten la mano al mismo tiempo, que todos griten al mismo tiempo, ese es un comportamiento de como quiere que todos los en Nicaragua andemos uniformadamente pensando. Eso no se puede lograr. El que más lo logró fue Hitler. Y mira cómo quedó. Pero precisamente eso que vos estás diciendo de que ha habido sandinistas que han justificado la represión, que han justificado que nos quiten la nacionalidad, que nos roben lo poco que a algunos nos ha costado en Nicaragua. Y vos mencionabas algunas de las personas con las que vos decís que vos te reconciliarías, por ejemplo, y uno de ellos era Eder Cárcamo, quien dicen que está preso en este momento, o la Daisy Torres, que hasta hace un tiempo fue embajadora de la dictadura en Venezuela y después en Cuba. Entonces, ¿cómo justificar entenderse, reconciliarse con personas como esta, que si no es que han contribuido a la represión, por lo menos la han justificado, la han avalado? Pasa que te voy a decir, son personas que les dieron poder y no. La Daisy Torre, te voy a decir, cuando yo trabajé en la Primerísima y era secretaria de organización de APRANIC, la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión de Nicaragua, en una elección abierta en asamblea me eligieron secretaria de APRANIC, dueños de la Primerísima. Y recuerdo que en ese momento Canal 4 estaba pasando una situación difícil.
y les quitaron el salario a algunos trabajadores del Canal 4, entre ellos iba a quedar sin trabajo la Daisy Torres. Yo conocía su historia de cómo ella había hecho periodismo, venía de una familia campesina, de una familia humilde, y era una excelente periodista de televisión. Para mí, la Daisy, la Erika Ramírez, Miguel Mora y todo el equipo de Extravisión eran periodistas que en ese momento hacían trabajo social, comprometidos socialmente con la gente, reporteaban, hacían reportajes sobre la situación de la gente más humilde de Nicaragua y que exponían cómo estaba la gente. Y entonces, comprometidos por los derechos de la gente. Entonces, ese periodismo social que en mis inicios me impactó para estar clara de que este periodismo que yo decidí hacer era el que yo quería hacer. Fue esa gente. Recuerdo que mi primera persona, la que me enseñó a hacer los BTR, fue la Erika Ramírez en el sistema de televisión que me invitaron a hacer mis prácticas de televisión, aún no estando en mi cuarto año de periodismo, cuando se hacía la prácticas de televisión. Yo estaba en primer año de periodismo y comencé a hacer mis primeros pinitos en televisión cuando la jefa de prensa del sistema sandinista de televisión que estaba entregando en ese momento, en el 90, era la Juliana Arana, que después creo que pasó a ser en el Parlamento la jefa de prensa. Ya después fue profesora de televisión. Y la Erika me llevó. La Erika fue la primera que me indujo, la Erika Ramírez, en mis primeras prácticas de televisión. Entonces, cuando conocí, a ellos les costó ser periodista. O sea, venían de abajo y como tienen casi la misma historia nuestra, de periodismo comprometido, de calle, de chancletear para poder ganarse los frijoles y en algo que a uno le gusta hacer, que es ser periodista comprometido. Y en ese entonces recuerdo que yo le propuse a William Grigsby que le diéramos los fines de semana a la Daisy Torres en la primerísima para que se pudiera llevar los frijoles a la casa, que le diéramos el monitoreo y la entrega noticiosa de la primerísima los fines de semana a la Daisy, para ayudar a la gente de Canal 4 un poco, porque en ese entonces al Canal 4 la empresa privada no le daba, es una forma también de coartar la libertad de prensa, no dar publicidad, que también pasó de eso, que no les dieron a esa gente publicidad. Y reconocer también eso es importante cuando contemos la historia de lo que ha pasado en el periodismo nacional. Y entonces me acuerdo que la oposición de William fue la justificación para que la Daisy no entrara a la primerísima, era que la Daisy era muy fanática pro Daniel Ortega. ¿Viste? ¿Viste? Cosas de la vida. Ajá. Los medios vueltas que da la vida. Y empezó, y él sentía como un recelo conmigo porque creía que yo era también como la Daisy, pues, que justificaba mucho. A ver, la Daisy tenía no sé, una cosa con Daniel, pues siempre ha sido así, y la puedo entender. Ella ha sido danielista de, como dicen, de calle. Probar, pues, hasta la pared de frente. Y le ha costado ahora de que la manden a lugares horribles, pues, porque la quieren alejar de la gente. ¿Tú crees que eso de sacarla de Venezuela hasta después de una crisis política y de amenaza y mandarla a Cuba, donde también hay una amenaza, es un castigo? Claro, porque imagínate, es exponerla al peligro. Esa es exposición de personas al peligro. No, yo lo dije a la pobre vieja, porque vos sabes, la Daisy Torres, en el fondo es una persona, solo por eso te digo, es que los que hemos conocido cómo se han construido los periodistas y de antes, y es como cuando, ¿sabes por qué yo no le acepté a la bruja un montón de cargos que me propuso? Porque es lengua dulce y porque esa gente es mentirosa y embarca a los periodistas. Fíjate que yo comencé en el 90, yo tuve un programa, a mí me dieron un empleo, la pareja de periodistas Mauricio Lacayo y Lester Mendieta, que tenían un programa que se llamaba Panorama Económico en Radio Universidad, lo tenían por 1 hora por la mañana.
Cuando yo comencé en 1989 en Radio Universidad como locutora del programa, locutora y conductora del programa Al Día Todos los Días, en una revista informativa de la mañana, después venía Panorama Económico. Entonces ellos les gustó mi forma de conducir el programa y me pidieron que si yo podía ser co-conductora del programa Panorama Económico y que iba a estar con alguien importante, me dijeron en la locución nacional. Yo en ese entonces, pues, bueno, le dije, yo necesitaba reales y me pagaban 300 córdobas por locución. Y entonces de repente llega Denis Schwartz y me lo presentan de que iba a ser mi compañero de coproducción, de conducción del programa Panorama Económico con Lester Mendieta y Mauricio Lacayo. A mí me conmovió porque en ese entonces le habían dado una patada en el trasero a Denis Schwartz después de haber sido la cara pública del sistema sandinista de televisión, de haber estado representando a Nicaragua en 300 millones, que era un programa famosísimo en España y que era el referente de locución y presentación de televisión, y que lo empezaron a esconder porque decían que él era la cara del sandinismo en declive. Y no le vinieron trabajo. ¿Y sabes quién recogió a Denis Schwartz? Fue Carlos Guadamuz y le dio una oportunidad en Radio Ya. Y después le clavó el puñal en la espalda. No. A Carlos Guadamuz. La historia esa fue increíble porque cuando quien llama a la primerísima a pedir apoyo para Carlos Guadamuz fue Denis Schwartz. Y yo estaba ahí y Carlos y William Grigsby, o sea, quien llama a pedir ayuda y auxilio para que la primerísima apoyáramos a lo que estaba pasando en Radio Ya, en la toma de Radio Ya, que se la tomó Cienfuegos y los demás mandados por la gente de Daniel a tomarse la Radio Ya porque Carlos Guadamuz estaba criticando a Daniel, el pacto entre Arnoldo y Daniel, y él lo que estaba peleando era porque no lo dejaban ser de nuevo candidato a alcalde. Quería ser candidato a alcalde. Sí, Y entonces, ¿cómo Schwartz aparece siendo él el director de la radio, ya de la asociación de periodistas o del grupo de periodistas esos que aparecían como testaferros del sandinismo para robarse la Radio Ya, para quitársela a Guadamuz, pues? Cuando te voy a decir que una vez Guadamuz le pidió a mi hermano, bueno, mi hermano Valentín fue el albacea. Él quedó a cargo cuando se dio la discusión legal sobre Radio Ya, él quedó como albacea representando a Carlos Guadamuz en la propiedad de Radio Ya. Y hubo un momento en que Carlos sí quiso negociar con Daniel y mandó a Valentín. Carlitos Guadamuz Jr. me llegaron a traer a la primerísima y yo estaba, bueno, terminando mi trabajo cuando me llamó William Grigsby, me llamaron que me estaban llamando de Canal 4 porque querían hablar conmigo. Y entonces en ese momento estaba en la radio primerísima, estaba Carlos Fonseca Terán, estaba Julio López Campos, estaba el hijo de Julio, estaba William, y entonces la Mónica, me pusieron por teléfono a la Mónica Altodano y me dice, anda a ver qué es lo que te van a decir. Y yo, ¿por qué? Le digo, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo juego ahí? ¿Qué pinto, pues? Yo ya había salido de Radio Ya hace mucho tiempo. No, yo estaba en la primerísima, trabajando en tardes de primera, en noticias de primera, entonces vino y en el camino pues la comandante Baltodano me dice, te van a proponer esto, te van a pedir el cielo, la tierra. Por eso te digo que Daniel es Satanás del Carmenterio, es un diablo. Ajá. O sea, el diablo tienta a Jesús por todo en el punto más débil, te ofrece el cielo, la tierra, las estrellas, el paraíso, que vos sos poderoso, te hacen sentir poderoso y te ofrecen todos los cargos y todos los dineros, y yo fui tentada por el demonio varias veces, y yo varias veces dije no, me acordé de Chuy, me acordé de Jesús, y me acordé de Denis, cuando le pegaron una patada en el trasero y lo desecharon como basura en el 90, cuando Denis era toda una celebridad. Y le pega, o sea, por eso cuando yo dije lo que dije fue porque me estaban jincando.
Entonces yo le dije, yo no tengo odio. Si yo pudiera reconciliarme con Denis Suárez, yo me reconciliaría porque sé que ha sido abusado con su gusto. Exacto, Y, pero es que eso no los hace medio cómplices, Sena. Y con su necesidad. No los hace cómplices de una dictadura. Los hace cobardes, no cómplices. Yo no los veo cobardes. De Ever Cárcamo también has tenido, con Ever vos tuviste una amistad seguramente, además pues tu hermano Valentín trabajaba en la familia Peladí, en la Cámara Matizona, yo lo recuerdo con mucho cariño, y supongo que a vos eso te evoca una relación afable con Ever, pero a Ever también se le señala incluso de haber andado hasta como de paramilitar. Así dicen, pero no hay nada concreto. Así me dijeron, me mandaron hasta una foto donde supuestamente sale con Daniel vestido de paramilitar y él siempre ha sido pendejo. Yo siempre le dije, perro, vos sos pendejo, porque inclusive yo en el momento en que él renunció a ser candidato a alcalde de Managua, cuando había ganado con el 80% del voto sandinista, mayoritariamente los sandinistas de Managua votaron por Ever Cárcamo para candidato a alcalde de Managua. Ever no fue electo diputado, a él le dieron la diputación porque él cedió la alcaldía. Sí, porque le concedieron, porque él le dio el pase a Alexis Argüello. Alexis fue electo democráticamente. Sí, sí, sí. Pusieron a Alexis de dedo y en ese momento yo estuve cubriendo la noticia. Y entonces yo le dije, en ese momento, y delante de la bruja y del Moclín, le dije a Ever, vos sos pendejo. O sea, la gente te dio un voto. Vos estás traicionando a la gente. Porque para mí, si vos vas a una elección popular, tenés que respetar a tus votantes. Y eso es lo que no ha hecho el Frente Sandinista ni ningún otro partido. No, aunque yo sí creo que la democracia debe ser representativa, porque a veces hay una debilidad en la democracia en que la gente elige a pendejos y a abusadores, como en el caso de Ortega, que ganó con la simple, ¿verdad? Porque ganó. Al cambiar la reforma electoral, ganó con la simple, con la mínima. Ganó con minoría, pero ganó. Pero ganó. Reformada gracias a los liberales el reglamento electoral, pero ganó con la simple. Y entonces, esa es la debilidad, porque al final vos no sabes lo que van a hacer después que ganan. Ahí tiene que haber una reforma constitucional y buscar alguna forma para evitar de que monstruos lleguen a ocupar tanto poder y a dañar a tanta gente. Y por eso... Entonces vos crees que con personas, pues en el caso tuyo, ¿verdad? Con Denis Suárez, Daisy Torres, Ever Cárcamo, vos te reconciliarías más por la relación que tuviste en el pasado, obviando su participación con esta dictadura en estos últimos 8 años. Es que es como que me digas que con la mujer esta que asume el Instituto de la Mujer, ¿vos crees que manda? No, no manda nada. ¿Vos crees que hay equidad de género en la República de Nicaragua? Pero entonces por decencia esa gente no debería, pues, si no mando, ¿verdad? Y si no tengo ninguna complicidad, pues me aparto de esto, pues, que de todas maneras no me aporta nada, ni siquiera en términos de relaciones personales con mis amistades, ni mucho menos, pues. O sea, es que te voy a responder como le dije a un sandinista de base que se me acercó ahora, que se ha estado hablando de esto que yo he estado hablando, ¿verdad? En las redes sociales, he expresado libremente mi opinión. Claro. Me dice, mira, pero ese viejo que presentaron ahí en la reconciliación de la Rosario Murillo y Daniel Ortega, que también está pidiendo reconciliación, y que pusieron como ejemplo la reconciliación con Morales Carazo, ese viejo nadie lo está obligando a ir ahí. Le digo, es que a Morales Carazo, le digo, no es baboso. Morales Carazo es Oñacañá con la muerte. ¿Qué tiene que perder Morales Cabece? Ni modo de exponerse. Es como el cardenal Obato. De tierra en la espalda.
Es como el cardenal Obando, Oñacañá con la muerte. Cuando conocen de qué están hechos esta gente, por eso yo les decía en 2018 a muchos chavalos que andaban dándose la de Shakira y se las daban de Chayanne, de Luis Miguel, y los más eran la araña peluda, y que los nuevos, yo les decía, esto que está pasando en Nicaragua no es soplar ni hacer botella. Ustedes no saben con quién se están enfrentando con un monstruo que viene de vuelta y que viene de regreso y que viene con odio, porque además Daniel Ortega, para él le robaron las elecciones en el 90, él nunca perdió. Sí. Él en su onda es que lo traicionaron. Entonces, un monstruo como ese, vos le vas a dar pase, no te vas a cuidar. Entonces, yo sí pienso que es abajo la cosa, entre los mismos, entre las familias, vos conoces a tus primos sandinistas, vos conocés hasta dónde es capaz. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa capacidad de reconciliarse, Azucena, entre gente de abajo? Si mucha gente, el vecino dice, hey, pero si este es el que mi hijo se tuvo que ir al exilio porque este le echó a la policía y lo tuvieron secuestrado, o aquel es el que nos vive espiando, o por este es que nosotros vamos incluso a la iglesia y nos están tomando fotos. ¿Cómo reconciliarse con esa gente? Bueno, empezaba porque se reconcilien los de la oposición, porque ahí está jodido peor la cosa. En la oposición se miran como peor que entre sandinistas y liberales. Y mira, ahora que yo he escuchado cómo se escriben, cómo se vuelan merengue, entonces puedo decir, el problema no solamente es entre sandinistas y opositores, entre los mismos opositores y entre los mismos sandinistas es una voladera de M. Vos no te imaginás cómo los nuevos chavalos que no tienen formación político-ideológica pro-sandinista, o lo que recibían antes de preparación ideológica, le vuelan a los viejos sandinistas. Viejos ridículos, se vuelan entre ellos, pero de una manera... Verás cómo miran a William Grisby, lo miran como un loco fanático. Útil hasta cierto punto, pero lo miran así, pues, como un bicho raro. Y como a él, a muchos. Y entonces, yo por eso también, la otra parte que no han visto, es que yo siempre digo de que los sapos no tienen ideología, no tienen creencias ni conciencia. Tienen hambre. Porque y tienen hambre y quieren estar en Estados Unidos. Pero muchos de nosotros no queremos estar aquí porque estamos obligados. Pero vos escuchás a un sapo hablar y él quisiera estar aquí trabajando, ganándose, bajando los dólares de los árboles y comprando cosas de marca. Es un problema de identidad y de orgullo de identidad. Entonces, la gente que está creciendo en Nicaragua está bombardeada por todo lo que vino después del 90. De la necesidad de tener cosas y perder lo más importante, que es la familia, la naturaleza. Por eso la Chayo no los respeta, porque cuando yo les digo que ahorita está en la limpia del entorno familiar, ahorita la Chayo está en la limpia. Ahorita que se chiveen los sapos que están en el contorno de los hijos, que por ahí anda la lima, anda ahí anda el cuchillo y el machete, que se chiveen, brother, porque allá andan. La bruja pendeja no es. Sí, no. Estúpida no es. Que la limpia, porque va a limpiar todo el contorno del Chihuín. Empezó con el contorno de Laureano. Se voló al ministro de Hacienda, el Negro Copión, se lo voló. A Iván. Iván Acosta, era el Negro Copión. Sí, es que él se copiaba en sus clases. A mí me contaron sus compañeros de clase que se copiaba. Yo le encajé el Negro Copión. Pero ¿quién era el que hacía todas las relaciones y el que mantenía todo el trabajo del Ministerio de Hacienda? Era Iván. El Chihuín no hacía nada, él era el adorno que andaba allá en China y en Rusia y demás. Porque te voy a dejar claro algo, y es una debilidad que tiene la bruja. Que sus hijos los sumas a todos
y de todos nos sacas la capacidad craneana maldita de la vieja. La mayoría son inútiles. A lo mejor tal vez Payo es el que es más bandido, más maquiavélico y que está tal vez porque pues. porque se formó en la antigüita, pero todos ellos son hijos del poder, lo han tenido todo. Cuando nosotros que venimos de abajo nos cuestan las cosas y aún así logramos tener éxito en nuestros proyectos y logramos estudiar y ser buenos estudiantes y logramos hacer cosas y tenemos cierto éxito, no nos cuesta trabajar y saboreamos lo que hacemos. Ellos no conocen eso porque todo les ha sido dado. Son inútiles, es cierto. Son una vez y la mitad de otra. La verdad, me disculpan, pero bueno, yo siempre he dicho, y el que más o menos tiene un poquito de talento y saca algunas notas musicales, se tiene que dopar. Y el hijo coquero de la bruja es el que tiene un poquito de talento, que toca el piano, toca la guitarra electrónica y por ahí va. Tú sabes que este es un cuento que me contó Miguel Halvey. Una vez me lo encuentro cuando andaban inaugurando la estatua de Alexis en Managua, me lo encontré a Miguel Halvey, había un evento ahí y me contó. Era un locutor de una voz hermosa que tenía una radio, creo que era no sé si la Radio Rock FM, era de él. No, Miguel Halvey hizo con Arturo Zamora, que era un comunicador, un investigador, un programa, empezaron en Radio Universidad con El Expreso Imaginario, que era un programa de rock buenísimo. Había otro programa de rock que lo hacía la Xochitl, Gaitán, y había otro que era música metálica. Y los apasionados del rock me van a entender. Y El Expreso Imaginario era brutal porque presentaba lo mejor de todas las bandas sonoras, el rock indie, el rock en español que estaba Charlie, Los Héroes del Silencio, toda la música brutal que se cosechaba en esa época de los 90 inicio. Entonces hice un programa que se llama El Expreso Imaginario, que después hubo un cuento ahí de un pleito de quién había sido realmente el ideólogo del Expreso Imaginario. Entonces Miguel es un argentino de que después se lo llevó Coco Liso para la Rock FM y ahí empezaron la Rock FM a tener y después se apropió, Juan Carlos logró la apropiación de la Rock y me contó Miguel que se estaba gastando un cachipil de dinero porque en su idea loca, ¿verdad? Porque cuando se coquean esta gente se creen más superior que a los demás y se vuelven como megalómanos, o sea, la coca les descachimba el cerebro y entonces se creen que ellos piensan mejor y un poco de narcisismo, un poco de locura, pues que les da el consumo de cocaína, que se creen inteligentes, ¿no? Y que tienen la capacidad de dominio y se sienten superior a los demás, porque eso es el éxtasis, lo que les provoca la vaina ahí en el cerebro. Entonces se les voltea el cerebro y los majes se vuelven magnánimos, se vuelven ambiciosos y una locura que les agarra. Por eso funciona aquí en muchos, aquí el 27%, 27 millones consumen cocaína en este país. Imagínate que andan todo el mundo acelerado, locos, que creen que son los dueños del planeta. Entonces el loco quería poner una repetidora de la FM en cada municipio del país. Y me contó Miguel que había invertido, lo que sabemos de radio es que para tener una torre de esa y un equipo de transmisión, por lo menos, lo mínimo que tenés que gastar son $150,000 por lo menos. Por torre. Si solo la antena para tener un mayor alcance, a mí me costó la de Radio Universidad $9,000 a $10,000. Que eso la destruyeron, por cierto. Y el loco estaba invirtiendo en todo Nicaragua. Me dice, no, más está gastando dinero que da miedo, me dio miedo. Entonces, cuando vos tenés esa información, vos decís, estos majes no tienen capacidad de ahorro porque, o sea, lo han tenido todo y saben que tienen el dinero a disposición, que no les cuesta nada porque él dice, necesito esto y esto va a funcionar para el proyecto familiar y para mantener a Daniel Ortega en el poder. Entonces la bruja se los daba. Así como le dio el control de poner los árboles de la vida y se robaron más de $1,300,000 por la instalación y el mantenimiento de esos árboles, las arbolatas horrorosas esas, y quedó en el bolsillo de él, del Chihuín y de
de Fidel Moreno. Entonces, vos decís, esta gente tiene un poder derrochador, como aquel evento que llevó de aquí, de carros destructores de otros carros, ¿te acordás? Que la entrada supuestamente valía $40 y que lo montó como un show, pues porque Managua estaba cambiando, íbamos a entrar al nivel de los Estados Unidos, íbamos a promover eventos. Es una cosa absurda que aquí se hace porque tienen que gastar dinero y tienen que montar show para entretener a la gente y mantenerlas ocupadas de otro tipo de forma, pues, y no en lo que realmente vale la pena mantener ocupada la mente, sino que distraer a la gente para, por otro lado, hacerse el control del país. Entonces, y buscar sus fines de permanencia en el poder. Entonces, ninguno de ellos tienen una capacidad gerencial para eso que va a quedar ahí. Cuando el dictador se muera, cuando la bruja entre a un manicomio o caiga presa o se muera también, porque ese es su fin. Y entonces ninguno de ellos, de los hijos, tienen esa capacidad. Ninguno. De dirigir o sea, imagínate que el que acaba de morir, el que le hacía los eventos a la Camila, él le hacía los eventos a la Camila, pero ¿quién se ganaba el mérito de haber hecho los eventos de diseño y de toda esa onda? Era la Camila. Claro, para eso Pero lo tenía. para eso le compraban un equipo, entonces la bruja les crea equipo de trabajo. Eso no es funcional en un país pobre como el nuestro. Sí, cuando se les acaban los reales se terminó quiebran y destruyen Hay gente que tiene mucho talento que está ahí por sobrevivencia. Entonces con esa gente sí creo que hay que hablar. Ahora, ¿cuál crees, vámonos al otro lado, Chena, cuál crees que es la disposición de esa gente de hablar? Pues quedémonos siempre en los personajes con los que vos decís que vos te reconciliarías. Y aquí mencionaste a tres, pues Eder Cárcamo. Sí, claro, Eder Cárcamo. porque los conozco. Es que los conozco. Es sí, como claro, que si vos estuvieras del otro lado, Álvaro, yo hablaría con vos. Claro, ¿qué disposición crees que hay en ellos, Chema, para reconciliarse también con ustedes, pues, en este caso? Con ustedes. Es que, bueno, a ver, me refiero a vos que tuviste una relación con ellos, pero vos que has estado frontal criticando a la dictadura a la que ellos defienden. ¿Qué posición tendrán ellos en este momento de cara a esa reconciliación? Es que ellos siempre han tenido mi opinión. Ellos saben. Mira, antes de que comenzara la explosión de 2018, yo tuve una conversación con Cárcamo y él no estaba muy contento con la bruja. Y también siempre te ha señalado a él de ser danielista, incluso de operar hasta como medio proxeneta de Daniel Ortega, en cambio de la Rosario Murillo, con eso le tenía medio tinga, ¿es o no es? No sé, porque la verdad es que lo que sí sé es que él tenía como los deseos, él me dijo, de ser el sucesor de Daniel. Es verdad. Él me lo dijo. Estaba bien arriba de los palos. Sí, él aspiraba a eso. No sé si sigue siendo aspirante a ser el sucesor de Ortega. Él quería ser el adoptado de Daniel y que Daniel lo volviera a ver y le dejara el poder. Todos han querido eso, pienso yo. Y algunos, como Bayardo Arce, pienso yo que estaba maquiavelizando para quedar él el orteguismo sin Ortega. O sea, mira, en esto, cuando vos lees todo lo que ha pasado y has visto los movimientos, cómo la bruja ha desechado, ¿qué sabe la bruja que comenzó a despalar? Empezó a ir, porque ha sido su trabajo de aprovecharse de vos y después de desechar. Porque ese siempre ha sido el trabajo de ellos. Desechar a las personas como desecharon a Denis en los años 90. Como desecharon no solo a Denis, a un montón de gente que trabajó para los medios de ellos cuando nosotros éramos chihuines, pues, ¿no? Y ellos ya eran comprometidos con los medios de comunicación y al servicio de ellos, y aún así los desecharon, o sea, no aprendieron. Yo conocí mujeres y hombres de prensa que
al inicio de mi carrera me tocó entrevistarlos para conocer la historia de cómo había sido el periodismo catacumba, cómo había sido toda esa onda en el periodo de Somoza. Entonces, para poder entender lo que era, tenía que haber conocido lo que pasó. Entonces ellos eran los que me contaban la historia de cómo fue, entrevistar a Alejandro Romero, por ejemplo, que fue presidente de la UPN, entrevistar a Luz Monterrey, que fue de la Tabal sandinista, conocerlos, cómo había sido, y después cómo les costó sobrevivir en los años 90, después que fue derrocado el gobierno que dirigía Daniel Ortega. Entonces, vos decís, si ellos trataron mal a su gente, ¿cómo puedes confiar en ellos? Yo siempre tuve esa inquietud, porque ellos mismos me contaron la historia. Ellos mismos me contaron cómo fueron desechados, cómo cerraron programas, cómo les quitaron cosas y cómo otros se hicieron dueños de otras cosas que le habían costado a otros. Entonces, la injusticia que habían, y que los más vivos, los más lagartos, se quedaron con las mejores cosas, pues, de lo que había pasado en la revolución. Y así siguieron operando. Entonces vos decís, no, esto es caníbal, es animal. Con lo único que podés unirte es con los que ya conoces y sabes hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden comprometerse. Y ahora, esto no es hablado así públicamente, en silencio tendrá que ser, porque si no los matan, los encarcelan y les vuelan la cabeza. ¿Vos crees? Si la bruja no anda con babosadas, si dio la orden, vamos con todo, en decreto y en correos electrónicos que fueron filtrados, pues es capaz de todo, y lo hemos visto. Entonces, ¿vos crees que el diálogo con ellos allá adentro debe ser público? Yo hablé de estas personas porque son los únicos que yo conozco que han trabajado con ellos no de ahora, de antes del 90. Entonces, que yo los conocí y que trabajé con ellos y que vi que se chancletearon reporteando y anduvieron en huracanes, en erupciones volcánicas, anduvieron ahí chapoleando el lodo en cobertura periodística, en azonada, en todo lo que vos querrás. Y sobrevivieron y comieron M en la calle. Vivían de los refrigerios. Entonces, a propósito de lo que mencionaba, ¿verdad? De que, bueno, Eber era más danielista, porque tenía mucho más, incluso pensó en algún momento quizás que pudo tener protección de Daniel Ortega, porque era evidentemente mal visto por la Rosario. Pues lo mismo de la Daisy Torres, que desde que yo la conozco también y que era periodista del Canal 4, yo sabía que ella era danielista. Igual le pasó al jefe de escoltas de Daniel Ortega 25 años después, poniendo el pecho por Daniel Ortega, pero bueno, lo destruye Rosario Murillo, pero hay una evidente pasividad de Daniel Ortega de dejarlos que se los coman los perros, pues. Vamos a ver cómo se Daniel ve es eso. Daniel. Sí, es decir, eso es por una actitud de Daniel que ha sido así siempre, un traidor, o es porque, bueno, él está imposibilitado en este momento y que la Rosario Murillo tiene el control de todo. Es que eso es, mira, ella lo necesita. Hasta que ella ya no lo necesita, ella misma lo va a descartar como ha descartado a los demás. Eso es muy animal. Todo lo que pasa ahí es muy animal, es monstruoso, o sea, es accionar por sobrevivencia política. O sea, ellos sobreviven y fíjate que cuando se dio todo lo de 2018 y miré de que iban en función de consolidar la dictadura y hacer esto, un puño y a como sea quedarse en el poder, yo dije, bueno, estos majes se van a suicidar. Fíjate que yo dije en mis cosas que digo, yo en mis redes sociales así de repente, que yo leo o me provocan a hablar, yo dije, después de esto que pasó con Venezuela y que se llevaron preso a Maduro,
y vi el comportamiento de ellos con las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Y yo dije, este tipo se va a inmolar, se va a seguir en su misma onda. Es que vos lo analizás, qué es lo que puede hacer? No, ya no se puede ir a Cuba, ya no se puede ir a Venezuela. No puede, Rusia y China, ¿dónde están? Si ni siquiera accionaron por Venezuela. Irán está en guerra con Estados Unidos. O sea, ¿qué le queda? Atrincherarse y ganar tiempo. A ver si los demócratas ganan en los Estados Unidos y le dan el cachete. Yo no sé si los demócratas van a querer darle otra vez el cachete y darles tiempo y hacer esos negocios que hizo Biden un poco flojos. Y no sé si es política de los Estados Unidos establecer una relación cordial con estos regímenes, pues. Aunque sean demócratas o republicanos, pues. Con Trump, quién sabe, pues. Habría que ver si pueden abrir una negociación. Aunque sospecho de que hay ahí algo que puede ser. Porque acuérdate que para mí Daniel Ortega no es de izquierda. Daniel Ortega es Daniel. Alguien de izquierda es Petro. Lula. Un poco centroizquierda. Lo fue Chávez, Fidel. Pero Daniel es un animal. Para mí él sobrevive como lo haría cualquier. Acuérdate que era el pendejito, ¿verdad? De todos los comandantes. El que se le dificultaba hablar, el que todo el mundo lo miraba como el pendejo. Ese tipo de gente, ténganle cuidado. Los que parecen más pendejos, los humilditos, son los más hijos de su madre. Tengan cuidado cuando elijan un líder pendejo, porque se les va un animal como ese, no suelta prenda. No entiende de, ¿cómo es que le llaman? De alternancia del poder. Ellos son el poder. Son por su huevo. Entonces no, y tienen siempre víboras que les ayudan y sobreviven junto con ellos como la bruja. Y van a estar ahí. Entonces ese tipo de cosas no es decencia política para mí, es sobrevivencia. No es decencia, es sobrevivencia. Y cuando vos sobrevivís, te vale mierda los medios que utilizás para preservar lo que para vos es tuyo. Y para ellos Nicaragua es un botín. Y su botín es como Gollum con su anillo, ¿verdad? En el Señor de los Anillos, que el anillo, el tesoro, el precioso. Nicaragua es el precioso para esos monstruos. Y van a hacer lo que sea para preservar. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Con tus padres hacer alianza. Y en silencio ha tenido que ser y saber cuándo, cómo y porque ellos van a seguir ahí. No van a cambiar, no tienen dónde ir tampoco. Los vas a echar presos en el territorio. Claro que debe de haber justicia. Si alguien tiene pruebas y se restablece un sistema de justicia, que es el que aspiramos, un sistema en derecho en Nicaragua, si alguien tiene pruebas, presenta las pruebas y se comienza un proceso contra esas personas. Es lo que yo pienso. Chena, vos decías de que... Si Eber Cárcamo, por ejemplo, tuvo responsabilidad en algún acto de asesinato, en algún acto que causara daño a otra persona, tendrá que enfrentar la justicia. Si la Daisy Torres tuvo que ver con alguna acción violenta, tiene que enfrentar a la justicia. Si cualquier opositor tuvo que ver con una acción violenta donde murió alguna persona, tiene que enfrentarse a la justicia. Y si hay prueba contundente. Porque algo que es un error, sería un tremendo error, es que se sigan perdonando los delitos de lesa humanidad.
¿Qué es lo que quiere Daniel? Daniel nos ha pedido desde 2018, desde el mismo diálogo nacional, para acá, si vos analizás todas las declaraciones del MAE, borrón y cuenta nueva. Él quiere lo mismo que pasó en el año 90. Y quedar abajo, gobernando desde abajo. Por eso yo digo, desde abajo se tiene que crear una alianza para transformar Nicaragua. Es como lo que necesita Managua, desde abajo debe ser curada, porque está tan fragmentada Managua que necesita una reparación desde lo profundo. Nicaragua necesita, las relaciones humanas en Nicaragua necesitan una reparación desde lo profundo, y cualquier psiquiatra y psicólogo que me esté escuchando lo sabe. No podés vos perdonar, pedirle a una madre de Abril que perdone al que asesinó a su hijo. Ay, Chena, hay mamás como la profesora de Estelí que le mataron a su único hijo. A su único hijo. Y que era sandinista. ¿Viste? O al fundador del batallón Simón Bolívar, el estudiante de la UNAM Managua, que fue asesinado ahí en la UNAM Managua. Era su hijo. Y era sandinista. Y lo asesinaron en protesta. La gente de Daniel Ortega. Entonces, todos esos casos, uno por uno, que es lo que ha querido evitar la Bruja y el Moclín, que se investigue y que se abran procesos. Entonces, cuando vos empezás a dialogar con cada gente sandinista, y no, porque lo que yo estoy proponiendo es que el diálogo no solo es con los sandinistas. El diálogo también tiene que ser entre los mismos opositores que se están volando mierda. Entre ellos. Los que se dicen opositores de verdad, los que son sandinistas y no, los que fueron y no, o sea, te estoy hablando de que estamos tan heridos, estamos tan fragmentada la sociedad nicaragüense, con heridas abiertas de años, y que no se han podido sanar, brother. Vos escuchás a una madre que le violaron a sus hijos, que le mataron a sus hijos, a aquella campesina de allá del norte, de Matagalpa, que allá de Costa Rica, que por cierto dicen que se casó con que tiene de pareja un paramilitar, que es lo peor. Doña Elea Valle. Hacen cosas horrendas. Yo conozco a la esposa de alguien que mataron, que le pusieron al guardaespaldas, se lo colocaron, para que comenzara una relación sentimental con la viuda y poder trabajar a la viuda para que no siguiera demandando justicia por el asesinato de su esposo. Me enteré, por ejemplo, que a una persona que le mataron la hermana, le acribillaron la hermana, que le quedó la sobrina a cargo, que le habían metido un balazo. Al esposo le dieron una camioneta. Chitón pitillo, no siguiera demandando justicia en ese caso. O sea, hay cosas monstruosas, Navarro, que han sucedido. Entonces vos contra eso, ¿qué? Tenés que empezar a hablar y hinchar y decir, bueno, no podemos nosotros, entre nosotros aquí abajo, permitir algunos casos, resolverlo nosotros. Tiene que ser la justicia. Ahí yo sí estoy de acuerdo que esos casos tienen que haber un sistema de justicia probo que investigue esos casos, que no puedan quedar así, se dé un resultado y que el pueblo lo conozca. Pero hay otras cosas que sí se pueden resolver entre familia, entre familiares, y que voy a decir, mi familiar es sandinista, pero no estuvo metido en una operación limpieza. Claro. Aunque él diga, ha sido bombardeado y le han dicho de que los golpistas son los responsables de todo lo desastroso y monstruoso que ocurrió de 2018 para la fecha. Porque hay gente que cree que los golpistas son los culpables y que la Santa Paloma del Carmenterio y la Virgen María del Rosario son limpios. Porque todos los días, acuérdate que no hay medio independiente en Nicaragua que les cuente la verdad.
Y todos los días, taca, 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 dicen que la gente es responsable de crímenes también. Entonces yo pienso de que hay que empezar a escucharnos y saber a quién, no solo por ser sandinista o por ser católico, sos culpable de los crímenes de la Inquisición.